Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 11 de julio del 2021. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. En este mes declaramos Colombia, tierra de bendición. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana con nuestro tema en general, los patriarcas. Hoy meditaremos en Abraham, cuarta parte. Dependemos completamente del Espíritu Santo para la revelación de la palabra. Buenos días, hermanos. Continuamos la serie que estamos haciendo, la pequeña serie acerca de los patriarcas. Hoy nos corresponde el tema Abraham, cuarta parte. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por permitirnos esta nueva oportunidad, Señor, de presentarnos delante de ti para recibir tu palabra, Señor. Gracias por las cosas que nos has mostrado y estamos abiertos a la revelación de tu Espíritu. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti, Señor. Apreciamos mucho que nos hables, Señor, para nosotros es esencial. También deseamos, con la ayuda de tu Espíritu, con la fortaleza de tu Espíritu Santo, poner en práctica todas las cosas que nos revelas. Ayúdenos, Señor. Ese tiempo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Mientras nos ubicamos todos allí en Génesis capítulo 21, quiero que recordemos muy rápidamente las cosas que hemos visto acerca de los patriarcas. Iniciamos mirando los patriarcas desde Adán y fuimos hasta Noé. Algo muy especial, les recomiendo que vuelva a meditar con esa prédica que tenemos en el canal de YouTube, desde Adán hasta Noé. Luego vimos acerca de Abraham y desde ahí empezamos a ver la vida de Abraham, la experiencia de Abraham, y hoy nos corresponde la cuarta parte. De Abraham hemos visto varios aspectos muy importantes. El primero de ellos es el llamado que Dios le hace. Luego del llamado, con él empieza una nueva nación, el pueblo de Dios, ese reino que él ha soñado y que vemos en los últimos dos capítulos de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 21 y 22, vemos cómo el Señor logra ese propósito eterno que ha tenido. Empieza esa nación con Abraham y luego todas las personas como tú, como yo, podemos ser parte de esa nación por medio de la fe. Somos parte de la misma nación, somos hijos, literalmente, eso no es metafórico, sino es literal, hijos de Abraham. Tenemos la bendición de Abraham. Abraham tiene una bendición asegurada de parte de Dios y a la vez puede ser bendición para todas las familias de la tierra. Esa bendición sobre Abraham es la misma bendición sobre nosotros. De hecho, hemos aprendido que las experiencias que Abraham tiene son las mismas experiencias nuestras. Al ir leyendo la vida de Abraham, esas experiencias que él tuvo desde su llamado, nos damos cuenta que así ha hecho Dios con nosotros. Primero lo llama, luego vimos entre el capítulo 12 y el capítulo 14 la provisión de Dios para sus necesidades, para su vida cotidiana, para sus cosas personales y familiares. Luego, a partir del capítulo 15 y hasta el capítulo 17, vimos la provisión de Dios para avanzar en su propósito, para avanzar en el propósito de Dios. Vimos cómo Abraham tuvo que aprender a confiar completamente en la gracia de Dios para poder avanzar en el propósito de Dios. De lo contrario, se iba a estancar. Luego, en el capítulo 18, que vimos hace 8 días, ese precioso capítulo 18, vemos una comunión plena de Abraham con Dios. Esta vez ya no es Abraham que lo va a buscar y hace un altar, sino que es Dios mismo que viene al lado de la tienda, al lado de la casa de Abraham para tener una comunión muy íntima, una comunión muy cotidiana.
El Señor desea que tú y yo tengamos tiempos de comunión como estos, donde tenemos toda la reverencia. Mira, yo hasta corbata me puse para estar bien presentado para todos. Es un momento donde honramos al Señor, es un momento formal, es un momento donde tenemos una quietud, no estamos comiendo, espero que no estemos comiendo. Ahora con las reuniones virtuales de pronto se nos juntan muchas cosas, pero es necesario tener una quietud para la adoración. Ese tiempo de comunión que acabamos de tener nos introduce allí, literalmente en la presencia del Señor, para disfrutar esa presencia, para nutrirnos de la vida del Señor. Ahora estamos listos para recibir la palabra, pero Él también quiere que nosotros tengamos comunión con Él de manera cotidiana. Así, en estos tiempos aparte, donde toda la iglesia se reúne o se conecta para este propósito, pero también en la cotidianidad. Cuando vas a dormir, cuando te despiertas, cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando estás descansando, cuando estás viendo televisión, cuando estás comiendo. En toda área de tu vida, en todo momento, en todo lugar, debemos tener nosotros una comunión con Dios, una comunión íntima y cotidiana con Dios. Eso es lo que vemos desde el capítulo 18 en adelante. En Génesis capítulo 18 hasta el capítulo 24 está muy marcada esa comunión. Nuestro propósito para esta ocasión que estamos viendo acerca de los patriarcas es ver hasta el capítulo 22. Y con la ayuda del Señor hoy vamos a ver capítulo 21 y 22 de Génesis. Desde el capítulo 18 empieza esa comunión cotidiana, una comunión plena, y a pesar de los desaciertos de Abraham, que volvió a notarse o a manifestarse en el capítulo 20, el Señor lo respalda como su profeta y respalda la intercesión que hace él, como lo vimos hace 8 días. Ahora vamos a avanzar. Este capítulo 21 es un capítulo maravilloso, y el 22 pienso que es la cumbre de la comunión plena de Abraham con el Señor. Así que nuestro corazón dispuesto para recibir la palabra. Vamos a Génesis capítulo 21 y vamos a considerar los primeros 14 versículos. Génesis 21, verso 1 al 14 dice: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Vamos hasta aquí, el capítulo continúa y hay cosas muy importantes que pienso que en algún otro momento vamos a mirar, vamos a escudriñar, porque hay
le anticipo en lo que resta del capítulo unas cosas muy especiales que nos llevan como en una línea hasta Apocalipsis capítulo 22. Ahí le dejo la inquietud para los que les gusta estudiar la palabra de Dios, para que descubran de qué se trata esa línea. Pero para el interés que tenemos por estos días acerca de los patriarcas y esta experiencia de Abraham que nos da tanta enseñanza, vamos a considerar los primeros 14 versículos. Es maravilloso lo que sucede acá y la manera como se dan las cosas. Dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Esa expresión del verso 2 es maravillosa. En el tiempo que Dios le había dicho. Así son las promesas del Señor. El Señor tiene un tiempo para hacer la promesa, un tiempo para fortalecernos antes de esas promesas, un tiempo para probarnos antes del cumplimiento de esas promesas, pero también un tiempo de cumplimiento de las promesas. Y quiero que recordemos que los tiempos del Señor para cada una de estas cosas son tiempos perfectos. Nosotros somos los que nos angustiamos y los que detenemos el plan de Dios, estancamos, demoramos la bendición, demoramos el cumplimiento de las promesas porque queremos actuar en nuestras propias fuerzas, como le sucedió a Abraham. Mira que inicialmente Abraham pensó que era Eliezer el que iba a heredar. Y el Señor le dijo, no, ¿qué cuento de Eliezer? No es Eliezer. Antes de eso ya se había enredado con Lot. Y mira todo el problema que le originó Lot. Un poco más adelante, siguiendo la instrucción de su esposa, tuvo ese hijo Ismael con Agar. Y tampoco, mira todo el problema que le causó inicialmente a Sara y ahora al propio Isaac cuando Isaac ha crecido. Así que todas esas cosas en la carne, todas esas cosas que obedecen a nuestra propia fuerza y en nuestro propio tiempo, esas cosas Dios las quiere hacer a un lado porque son estorbos. Entonces, ¿cuándo es que viene la bendición de Dios? Como dice el versículo 2, en el tiempo que Dios le había dicho. Es en el tiempo de Dios. Y ¿sabes? Debemos estar felices por eso, porque el tiempo de Dios es perfecto. Es lo mejor. No antes, no después, no nos tenemos que apresurar, tampoco nos tenemos que retrasar. Es justo en el tiempo de Dios. Nosotros lo que hacemos es confiar en lo que el Señor nos ha dicho y esperar con paciencia, porque los tiempos del Señor para el cumplimiento de sus promesas son tiempos perfectos. Quiero recordar esta expresión del versículo 2 fue referida ya en el capítulo 17. En Génesis capítulo 17, el versículo 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Mira cómo el Señor desde el capítulo 17 ya le está diciendo la pista, le está diciendo en el momento, el tiempo adecuado. En el capítulo 18, que vimos hace 8 días, en el versículo 10 dice, Génesis 18, verso 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida. Qué hermosa expresión. Según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Según el tiempo de la vida. Lo que se manifiesta ahora, que estamos viendo ya en el capítulo 21, es la vida. Es el tiempo de la vida. Génesis capítulo 21 es el tiempo de la vida. Hermanos, estamos en el tiempo de la vida. Y un poco más adelante te voy a decir o vamos a entender por qué estamos en el tiempo de la vida. Estamos en el tiempo de la vida a la altura de aquí de Génesis capítulo 21 por lo menos. Porque es cuando nace Isaac y el Señor le había dicho en ese verso 10, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Es el tiempo de la vida, es el tiempo del cumplimiento de la promesa del Señor, es el tiempo donde se iba a manifestar plenamente la vida, el nacimiento de Isaac. Aquí mismo en el capítulo 18, verso 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos, qué expresión tan linda. Deberíamos acostumbrarnos a usar más esa expresión,
Por ejemplo, vamos a bendecir a un hermano y le bendecimos de acuerdo a lo que Dios nos haya dicho, no es algo que simplemente obedece al deseo nuestro. Nosotros queremos la bendición de todos, pero cuando el Señor revela algo, entonces lo podemos declarar con toda tranquilidad, con toda propiedad. Y le podemos decir que eso será según el tiempo de la vida. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Son las palabras en el versículo 14 de Génesis 18. El tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida será tu sanidad. Según el tiempo de la vida será la conversión de esa persona por la que estás orando. Según el tiempo de la vida es que vas a quedar libre completamente de esa deuda. Según el tiempo de la vida es que tu hogar será restaurado. Según el tiempo de la vida es que se cumplirá esa realidad. Es que es una realidad. Nosotros tenemos la bendición de Dios asegurada y estamos capacitados. El Señor ha provisto para que seamos bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cuándo vamos a mirar esas bendiciones? ¿Cuándo se van a cristalizar? En el tiempo de la vida. Hay un tiempo de la vida donde se materializa todo eso que el Señor ha prometido. Yo confío en esto. Esa expresión no se repite una y otra vez porque sí, no es casual. Hay un interés, es adrede. El Señor coloca unas palabras a propósito para darnos información, para darnos vida, para darnos esperanza. Yo me lleno de esperanza escuchando estas declaraciones que estoy leyendo acá. Al tiempo de la vida. Yo me lleno de esperanza porque viene el tiempo de la vida donde se va a manifestar lo que el Señor ha dicho que hará. Y doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios no solamente por las cosas que vienen para mí, sino por las cosas que vienen para ti, por las cosas que vienen para tu casa, las cosas que vienen para Getsemaní, las cosas que vienen para Colombia. En este mes que estamos declarando Colombia, tierra de bendición, y vemos como tan lejana esa bendición, pero el Señor ya ha dicho Colombia, tierra de bendición. Sí, entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Al tiempo de la vida. En el tiempo de la vida será la realidad delante de nuestros ojos y vamos a glorificar al Señor por eso. Lo que pasa es que la fe nos permite glorificar al Señor desde el momento que hace la promesa, desde el momento que da la palabra, desde el momento que dice que lo hará. Nosotros tenemos la certeza y damos gloria a Dios porque Él es fiel y al tiempo de la vida cumplirá lo que ha dicho. Dice el versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Viene todo en obediencia. Abraham ha crecido en obediencia. Recuerden las experiencias que ha tenido y ha entrado en una experiencia de madurez delante del Señor. Verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ahora quiero que miremos un poco más adelante el versículo 8. El versículo 8 es un versículo muy importante. Mira lo que dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Tenemos que leer la Biblia despacio, con calma, deleitándonos, así como cuando te estás comiendo un platillo delicioso, tu plato favorito, que lo comes despacio, con calma. Bueno, algunos lo harán apresurado porque les gusta mucho, pero lo que yo digo es que debemos disfrutar cada bocado. La palabra de Dios es así, para disfrutar cada bocado. No podemos ir a la carrera porque nos perdemos detalle, nos perdemos disfrute. Mira todo lo que contiene el verso 8 y 9. Dice que el niño creció y eso originó algo, eso provocó algo. Versículo 9, ¿qué provocó? Que Ismael se burlara de Isaac. Nota ese detalle. Cuando nace Isaac no está esta referencia de que Ismael se burlaba. Para nada. Pero cuando el niño crece, cuando Isaac crece, entonces Ismael se burla. Y aquí es donde tenemos que mirar las cosas en forma de semillas, porque lo son semillas. Estamos en Génesis, estamos a la altura de Génesis capítulo 21 con este maravilloso tiempo de la vida ya en manifestación. Así que tenemos este cuadro de Isaac creciendo y tenemos al hijo de Agar, a Ismael, burlándose
de él. Se está burlando de Isaac en crecimiento. No se burló cuando nació, se burló cuando creció. Recuerda que vimos, según Gálatas capítulo 4, y te recomiendo examinar Gálatas capítulo 4 del verso 19 en adelante hasta el final, porque nos habla precisamente de esto. Nos habla de Sara, nos habla de Agar, nos habla de Ismael, nos habla de Isaac, y es muy importante mirar o es muy curioso notar que cuando el niño crece es que viene la burla de Ismael. Ismael, ¿qué es Ismael? Ismael es el resultado de Agar, es el resultado de la alianza de Abraham con Agar. Y recuerda que Agar representa la ley, de acuerdo a lo que Pablo nos instruye en Gálatas capítulo 4, eso lo vimos. Así que Ismael es el resultado de la alianza de Abraham con la ley, mientras que Isaac es el resultado de la alianza de Abraham con la gracia. Sara es la gracia y Agar es la ley. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. El resultado de la gracia, lo que vino de la promesa, ese es Isaac. Cuando nace no hay mucho problema, pero cuando se le nota el crecimiento es cuando viene la reacción. ¿La reacción de qué? La reacción de lo que se originó por la ley, la reacción de lo que se originó en la carne. Y tú eres testigo, te ha pasado. Cuando tú creces espiritualmente, eso provoca burla de parte de la carne. Las personas que obran en la carne se burlan de ti cuando tú creces espiritualmente. Cuando ven a Jesús creciendo en tu vida, las personas se burlan de ti. Posiblemente cuando recibes a Cristo en tu corazón, cuando lo recibes como Señor y Salvador, vienen algunas burlas. Pero como no se nota tanto ese Cristo en ti, no se ha formado, de pronto sigues fumando, de pronto sigues echando madrazos, de pronto te sigues alcoholizando, de pronto tú sigues con la contaminación. Eso no es una cosa extraña, eso es lo cotidiano. El Señor hace un proceso. La posición de salvados la tenemos, la posición de hijos de Dios la tenemos, pero no la gloria, no el brillo, no el estado. Ahí vamos creciendo. La salvación del Señor es una salvación completa que nos da no solamente la posición como hijos de Dios, sino también la gloria, el brillo de hijos de Dios. Por eso tenemos que ir un paso más adelante, no solamente la conversión en el sentido de recibir a Cristo, sino la conversión en el sentido de la consagración. Recibimos a Cristo, ahora nos consagramos a Cristo. Cuando nos consagramos a Cristo, lógico, se va a notar Cristo en nosotros. Como lo dice Pablo a los Gálatas, ahí en el capítulo 4, en el verso 19. Está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos, en los de Galacia. Ellos ya tenían al Señor, pero Cristo no se había formado. Es decir, ya tenían a Cristo, pero Cristo no había crecido en ellos. Es necesario que Cristo crezca en nosotros. Recuerda que Isaac es tipo del Señor Jesús. Eso lo hemos dicho desde el año pasado, hemos estado hablando enfáticamente sobre esto. Isaac es tipo del Señor Jesús. Así que el crecimiento de Isaac es tipo del crecimiento de Cristo en nosotros. Cuando Cristo crece en nosotros, cuando tú ya usas un vocabulario distinto, un vocabulario que agrada a Dios, unas costumbres, la comida, hasta el peinado. Y quiero aprovechar para hablar de esas cosas externas en el sentido que no es lo primordial. El apóstol Pedro señala que lo primordial no es lo externo, que lo primordial es lo interno. Lo que sucede es que lo interno irradia hasta lo externo. Entonces luego hasta tu peinado cambia. Hasta tu forma de caminar cambia. Tu forma de vestirte, tu forma de hablar, tus costumbres, tus pasatiempos. Todas las cosas empiezan a cambiar. Es un cambio no de afuera hacia adentro, sino todo lo contrario. De adentro hacia afuera. Tienes al Señor. Pero al principio no se nota mucho. Pero como Él va creciendo, entonces se va a notar cuando ese Jesús crece en ti, cuando Cristo crece en ti, se va a notar. Tú cambias completamente, porque Cristo ha crecido, Cristo se ha formado en ti. Y eso es lo que llama
la atención de las personas, y cuando actúan en la carne te van a criticar, te van a señalar, te van a perseguir, se van a burlar. Las personas que están en el Espíritu, las personas que están en dependencia de Dios, se van a poner felices y van a dar gloria a Dios porque estás rendido a los pies del Señor. Pero para las personas que están en la carne, las personas que no están disfrutando del Señor, entonces se van a burlar y te van a perseguir. Tal como sucedió aquí, tal como Ismael persiguió a Isaac. Entonces en el verso 10 le dice Sara a Abraham que la eche, no, eche a esa mujer, echas al hijo. Y eso fue muy duro para Abraham porque Ismael era su hijo. Fue muy terrible para él. Pero mira lo que dice el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también le dijo, bueno, y de Ismael también voy a hacer una nación. El Señor le dijo, mira, Sara tiene razón, tienes que echar a Agar y tienes que echar a Ismael. Y eso sí que es cierto que no le gusta a las personas. Claro, a Agar, Ismael. Hay personas que tienen mucho cariño con Agar y mucho cariño con Ismael. Mucho cariño. De hecho, es posible que tú estés escuchando esto y estés diciendo, ay, qué pesar de esa señora y de ese niño, ¿cómo los van a echar? Si tenían todos los derechos. Pero el Señor le dijo, versículo 12, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. El Señor le dijo, eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Así que no nos movemos nosotros por emociones, ni siquiera por nuestros pensamientos, sino por discernimiento. Por lo que Dios nos diga. ¿Qué dijo Dios? Dijo algo descabellado. Sí, nos parece descabellado, no porque lo sea, sino porque nuestra actitud, nuestro enfoque, nuestro formato es el descabellado y no compagina con la voluntad de Dios. Pero cuando nos rendimos a la voluntad del Señor, entonces todo queda en armonía. Tú y yo tenemos que ponernos bajo la voluntad del Señor y andar en armonía con el propósito de Dios. Eso tenía que hacer Abraham. ¿Quién está diciendo que despida a Agar? Sara. Y Sara, que representa la gracia. Nosotros tenemos que actuar en gracia. Y nosotros tenemos que despedirnos de la ley. Y no solamente de la ley, sino de todo lo que resultó de la ley. Nos despedimos de Agar y nos despedimos de Ismael. Agar e Ismael son estorbos para crecer en la gracia. Agar e Ismael son estorbos para que crezca Isaac. La ley y los resultados de la ley, confiar en las obras, nuestra carne, confiar en nosotros mismos, es el principal estorbo para que Cristo crezca en nosotros. Tenemos que despedir la ley, tenemos que despedir lo que nació de la ley. Vamos un poco más adelante, el verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. ¿Para qué? Para hacer lo que el Señor le había dicho. Lo que Sara le había dicho y que el Señor lo respaldó. Ya Abraham no estaba como de vacaciones, como vimos en el capítulo 20, que porque sí se fue del lugar de comunión, sino que ahora madrugó a obedecer la voluntad del Señor. Tenemos entonces del capítulo 21 que nació y creció Isaac. Capítulo 22. En el capítulo 22 vamos a considerar los primeros 18 versículos. Igual que les dije en el capítulo anterior, el capítulo 21 es muy especial todo el capítulo, pero vamos a considerar, porque es práctico para nuestro enfoque en los patriarcas, vamos a considerar solamente los 18 primeros versículos de Génesis 22. Dice así, Génesis 22, 1 al 18. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y quiero ir haciendo una pausa para ganar lo inmediato de la lectura con lo que el Señor nos quiere revelar acá. Así que hagamos la primera pausa allí. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Recuerda que Dios no tienta. El que tienta es el diablo. Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero Dios sí prueba. Dios sí le pone pruebas y lo hemos visto.
a lo largo de lo que hemos estudiado. Y esta prueba es una prueba de oro, es una prueba cumbre. El capítulo 22 nos muestra en su máxima expresión la comunión íntima y cotidiana que Abraham tenía con Dios. Verso número 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Uy, hermanos, si el capítulo anterior de pronto nos cuesta que Abraham despida a Agar y a Ismael, ahora que Abraham tenga que coger a Isaac y ofrecerlo en holocausto, es decir, matarlo y quemarlo. Es que eso es lo que le está pidiendo el Señor, ahí en el versículo número 2. ¿Dónde va a hacer eso? En uno de los montes que yo te diré. Vete, le dice, a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Uy, hermanos. Y mira cómo le dice: tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y quiero que hagamos un paralelo siempre aquí entre Isaac y el Señor Jesús, porque Isaac es tipo del Señor Jesús. Y si Isaac aquí es tipo del Señor Jesús, entonces Abraham es tipo del Padre Celestial. Mira que dice: toma tu hijo, tu único. Como nos dice la palabra de Dios, lo hemos aprendido en Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, verso 16, nos dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y también dice: a quien amas. ¿Recuerdan Juan 3:16? Voy a leerlo. Juan 3:16 es un versículo que les recomiendo que siempre leamos, no solamente por el ejercicio nuestro, sino por enseñar a las demás personas que lo leamos. De pronto otros versículos también, pero específicamente Juan 3:16 les invito a que siempre lo leamos. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira que aquí habla que lo ama. Lo ama. Hijo unigénito, igual que estamos leyendo nosotros aquí en Génesis capítulo 22. Tu único, Isaac, a quien amas. También dice en Mateo 3:17, cuando el bautismo del Señor Jesús, esa voz que se escuchó del Padre Celestial: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces mira que está mostrando ese paralelo entre Isaac y el Señor Jesús. Versículo número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Nota lo que dice acá: se levantó muy de mañana. Abraham no salió corriendo a decirle: Sara, mira lo que me está pasando. No, tampoco se puso a charlar con Isaac. Se levantó muy de mañana y se dispuso a hacer lo que Dios le dijo que tendría que hacer. Alistó los elementos y se fue al holocausto, al sacrificio. Versículo número 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días de camino. Hermanos, quiero que usted trate de ponerse en las sandalias de Abraham y de Isaac. A propósito de Isaac, si en internet buscamos imágenes de Abraham sacrificando a Isaac, vamos a ver que muestran a un hombre de muchos años, correcto, pero muestran a un muchachito de muy pocos años. Esa parte de pronto no es tan correcta, porque Isaac ya había crecido. En el capítulo 21 vemos que había crecido. El verso 8 nos dice: y creció el niño, recuerden, él había crecido, pero no solamente por eso, sino que el capítulo 21 nos dice que Abraham vivió mucho tiempo en cierto lugar, mucho tiempo, muchos días, nos habla de mucho tiempo. Esos muchos días no son solamente específicamente o exactamente días, sino es una expresión para indicar mucho tiempo, muchos años. Estuve leyendo un poquito algunas
opiniones de esto, no soy muy amigo de hacerlo, pero encontré algo de luz porque hay gente que ha estudiado y gente que ha recibido revelación del Señor, además que va en concordancia con lo que dice el capítulo 21 de Génesis, y algunos dicen que había pasado posiblemente 20 años, que la edad de Isaac aquí era por lo menos 20 años. Yo sí pienso que ya no era un niño, ni era un adolescente, ya era un muchacho, ya era un joven, ya tenía varios años, mínimo había cumplido la mayoría de edad, es lo que yo creo, aunque no se dice específicamente acá, pero por la luz que nos da el relato, todo el capítulo 21 que usted podrá mirar más lentamente, más despacio en otra ocasión, y aquí entonces lo está llevando no a un niño, sino a un joven, a un muchacho, y va 3 días caminando. Y Abraham sabe que lo va a sacrificar. Y de pronto este muchacho todavía no sabe. Dice que se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, hermanos, por favor. Yo encuentro una relación tan grande con Génesis 22 y todo el Evangelio de Juan. Muchas expresiones. Las que hemos visto ya, por ejemplo, en Juan 3:16, pero hay otras expresiones. Por ejemplo, dice acá el tercer día, es una expresión que el apóstol Juan usa cuando se va a referir a las bodas de Caná, ¿cierto? En el capítulo 2, al tercer día. Y acá dice el verso 4, al tercer día. Hermano, eso no es casualidad. Al tercer día. Aquí se estaba moviendo el poder de resurrección, porque al tercer día sucede algo que vamos a ver más adelante, equivale a la resurrección. Vamos a mirar entonces versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué era lo que iba a hacer Abraham? Iba a matar a su hijo y a quemarlo. ¿Y qué es lo que le dice a sus siervos? Versículo 5 es un verso glorioso, es un verso rodeado de gloria. Verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, mira que no es un niño, el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué van a hacer? ¿Lo voy a matar? No. ¿Qué va a hacer allí? Algo más profundo, algo más alto, que caracteriza eso, ese ejercicio, esa obediencia de Abraham. ¿Qué era lo que iba a hacer? Iba a adorar. Iremos hasta allí y adoraremos. No solamente él, sino él y el muchacho, él y su hijo, Abraham e Isaac, iban a ir hasta allí e iban a adorar. ¿Y luego qué iban a hacer? Y volveremos a vosotros. Él no dijo: voy a matar a mi hijo y voy a volver solo, voy a adorar a Dios matando a mi hijo y voy a volver solo. Por favor, dijo: vamos a adorar. Están adorando los dos y vamos a volver los dos. Gloria a Dios. Ese es el padre de la fe. Me llena de satisfacción, de alegría, de orgullo. Abraham. Qué hermosura de Génesis 22:5. Le dijo a sus siervos: quédense aquí, nosotros vamos hasta allí, vamos a adorar y ya venimos de regreso. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero es que lo iba a matar. Entonces, ¿cómo así que vamos a regresar? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pues Abraham creyó que el Señor tenía el poder para resucitarlo. Pues recuerdan en Romanos 4:17, como dice el apóstol Pablo, que Abraham creyó al que llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, le dijo que iba a tener una descendencia incalculable y era estéril, o por lo menos no ha tenido hijos. La que era estéril era la esposa. Pero el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Y además también dice el verso 17 que creyó en el que puede llamar a la vida a los muertos. Ese es el poder de resurrección que está esperando Abraham, porque
Abraham dijo, bueno, él ya me ha prometido un poco de veces descendencia. Y yo la he estado embarrando. Yo primero me enredé con Lot. ¿Qué problemas que me dio Lot? Luego pensé que era Eliezer el que iba a heredar. Luego que Ismael. Y todo eso quedó atrás y me costó bastante. Y ahora por fin lo tengo. Este es el hijo. Este es el de Sara. Este sí es. Y si en él va a tener descendencia y lo tengo que matar, pues lo tiene que resucitar para poder tener descendencia luego. Esa es la fe sencilla. Sencilla pero poderosa. Tu fe tiene que ser una fe sencilla pero poderosa. ¿Cómo así sencilla? Dios dijo, sí, punto, ya. No le dé vueltas a eso. Si Dios dijo, póngale la firma. Si Dios dijo, es un hecho. Si Dios dijo, créelo. Si Dios dijo, recíbelo. Si Dios dijo, nos ponemos en línea, lo creemos, lo recibimos y lo disfrutamos. Porque la voluntad de Él es lo mejor. El Señor dijo que iba a ser una descendencia incalculable en su simiente. Y si lo iba a matar, entonces Él lo iba a resucitar. Vamos a regresar, le dice en el verso número 5. Verso número 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron ambos juntos. Hermanos, mire ese verso 6. Mire ese verso 6. Tipo del Señor Jesús. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. La leña sobre Isaac, sobre el hijo. Tal cual como nos dice Juan capítulo 19, verso 17, acerca de el Señor Jesús llevando el madero, llevando la cruz a cuestas. Él cargó, el Señor Jesús cargó la cruz cuando iba rumbo al Calvario. Igual está Isaac aquí, cargando la madera él. Isaac es tipo del Señor Jesús. Ahora algo muy importante. ¿Quién es el que está llevando a Isaac? ¿Quién lo está llevando literalmente al matadero? El Padre. El Padre. Así que uno mira la historia del Señor Jesús y dice, ay, los judíos, con la ayuda de los romanos. O mejor dicho, se confabularon romanos y judíos para matar al Señor Jesús. Lo llevaron al matadero. Pero el año pasado, te recomiendo que veas esa prédica que la tenemos en YouTube, acerca de la muerte del Señor Jesús. Allí en donde hablamos de la muerte, eso fue en la prédica en octubre, vemos cómo fue el Padre Celestial que llevó al Señor Jesús al matadero. Y eso es lo que nos dice Isaías 53. El Señor quiso someterlo a padecimiento. También nos dice Isaías 53, al igual que Juan capítulo 1, que fue llevado como un cordero. Y él fue obediente, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Obediente hasta la muerte. Mira que todo este camino, todo ese trayecto, 3 días, ahora está cargando él mismo la leña. Y pura obediencia. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Wow! He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Uy, hermanos. Uy, queridos hermanos. Cuando una persona que uno ama le hace una pregunta así y la respuesta es tenaz. Cuando un hijo le hace una pregunta y la respuesta uno no quiere ni pronunciarla. ¿Dónde está el cordero? Versículo número 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No, qué palabras tan gloriosas. Dios proveerá el cordero. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y no era un niño, ya era un muchacho. Se hubiera podido defender, hubiera podido decir, ¿qué te pasa, papá? ¿Te volviste loco? ¿Ya no me amas? ¿Qué pasa? Me le voy a volar. No, quietud.
quietico, esperando que el padre hiciera todo lo que tenía que hacer. Isaac es definitivamente un tipo del Señor Jesús. La obediencia hasta la muerte, que nos habla el apóstol Pablo. La obediencia hasta la muerte del Señor Jesús. Ese es el Cordero. Ese es el Cordero. Ahora dice versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 13, un tipo espectacular de la encarnación del Señor Jesús. El Señor Jesús no fue a la cruz tal como lo conocimos o como Él se dio a conocer desde la eternidad o como existía desde la eternidad. Digo, se dio a conocer por lo que nos dicen las Escrituras. Pero Él es desde la eternidad, siempre ha existido. Así tal cual no fue crucificado, no fue hecho un holocausto, sino que Él le tocó encarnarse. Y aquí vemos a ese carnero con los cuernos trabados en la zarza. Dice: alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Ese zarzal está representando la vida humana, la carne. Él se vistió, se enredó de carne, se encarnó para ser ese cordero sustituto. Así como lo dice también Isaías capítulo 53, verso 7, como un cordero. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Mucha atención, hermanos. ¿Qué es lo que provee el Señor? ¿Cuál fue la provisión de Dios acá? Un cordero. Hermanos, la satisfacción tuya y la satisfacción mía es por el cordero. Ese cordero sustituto que el Padre Celestial preparó desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero que fue inmolado a favor tuyo, a favor nuestro. El cordero lo nuestro. El cordero lo que nos corresponde. El cordero la provisión. Mira, tu bendición no es un mejor empleo. Tu bendición no es un mejor carro, una mejor casa, una mejor ropa, una mejor posición financiera o social. Tu bendición es la provisión que Dios nos ha dado y es el Cordero de Dios, hermanos. Esto te va a sonar de pronto como religioso, como fanático, pero no, o sea, estamos haciendo una lectura de Génesis capítulo 22. ¿Cuál es la provisión de Dios? ¿Cuál fue la provisión? ¿Un carro, una casa, dinero, bienes? No, un cordero. El cordero está para tu satisfacción. Y en Éxodo 12 nos muestran que no solamente la sangre para la redención, sino la carne para el sustento. Así que tenemos al Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y no solamente nos quedemos contentos con disfrutar su sangre que nos ha limpiado de pecado, sino que tenemos que comer su carne, tenemos que comer a Cristo. Es decir, cada día tenemos que comer para sustentarnos, tenemos que alimentarnos de la vida de Cristo para sustentarnos. Esa es la provisión. Cada vez que digamos Jehová Jireh, Jehová proveerá, pensemos, ¿qué es la provisión? El cordero.
Es el Cordero. Gloria a Dios por tu casa, y si es una bendición, y por tu carro, y porque vas a estrenar, y porque te van a promocionar, gloria a Dios, sí, pero el enfoque no puede ser eso, porque hay algo glorioso, algo superior, algo que realmente te satisface, algo que no tienes que estar cambiando, algo que no hay modelo nuevo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero vencedor, que tú te alimentas de él y estás fuerte, estás firme y estás satisfecho. Gloria al Señor por su provisión, que es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esperé hasta aquí, hasta este último verso que vamos a considerar, verso 18, para que vayamos a Hebreos, por favor. Es indispensable, es esencial que vayamos a Hebreos. Hebreos, inicialmente Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17 a 18. Hebreos 6, verso 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esto es lo que está sucediendo a la altura del capítulo 22, cuando Dios ve que Abraham no le negó al hijo. Como no me rehusaste, como no te quedaste, como me entregaste a tu hijo en holocausto, entonces ahora te juro que voy a cumplir la promesa. Dice el versículo 17, interpuso juramento. Y luego verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza? El reino. De eso es el tema que Dios tiene con Abraham, un reino que empezó con él. Y ahora interpone un juramento. Y luego el verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La primera, la promesa que vimos en Génesis capítulo 12. La segunda, el juramento. Juramento sobre esa misma promesa que estamos viendo en Génesis capítulo 22. Esas dos cosas, promesa y juramento, son dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Hermanos, es imposible, y el Señor pone esto para que tengamos certeza. Los que hemos agarrado esta esperanza podemos estar tranquilos que Dios cumple lo que ha dicho. Tú estás en bendición y eres para bendición a todas las familias de la tierra. Espera el tiempo de la vida para que las cosas se manifiesten. Espera con paciencia. También, ya que estamos aquí en Hebreos, quiero que miremos en el capítulo 11, verso 17 al 19, la manera tan especial como nos dice acá. Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por eso, hermanos, el relato nos habla de al tercer día. Esa es una experiencia al tercer día. Es una experiencia de resurrección. Dice el verso 19, en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo recibió de la muerte. En resurrección recibe Abraham
a Isaac. Y de ahí en adelante, queridos hermanos, la vida de Isaac ya no fue igual. Y eso es lo que nos corresponde, si el Señor nos permite, ver más adelante, los domingos que vienen, acerca de Isaac y acerca de Jacob. Pero de ahí en adelante, cuando Abraham recibe a Isaac en resurrección, ya no hay nada que hacer, ya es un cambio completo, es distinto todo. Hermanos, el Señor nos da una bendición, el Señor nos da una promesa, cumple su promesa. Se mueve la gracia, estorba la ley, pero cuando hacemos la ley a un lado, entonces se manifiesta plenamente la gracia y ahora tenemos ese don, ese regalo que nos dio. Y el Señor nos dice, dámelo. ¿Y nosotros qué le vamos a decir? No, pero tú me lo diste, no, yo reprendo. No podemos reprender al Señor, tenemos que obedecer al Señor. Y nos va a doler. Yo me imagino esos 3 días de camino de Abraham con Isaac. Yo me imagino el Padre Celestial con el Señor Jesús en la cruz. El dolor tiene que haber sido terrible, pero vale la pena, porque hay una vida superior a esta vida natural y es la vida en resurrección. Es la vida que viene después de la muerte. Hermanos, cuando tú recibes un don de Dios y tú se lo entregas al Señor en sacrificio porque Él lo pide, es para una bendición mayor, porque Él te lo va a devolver nuevamente en resurrección. Y no hay nada que pueda acabar la vida después de la muerte. No hay nada que pueda en contra del poder de resurrección. Todas las cosas nuestras realmente definitivas las gozamos, las disfrutamos, las recibimos en resurrección. Así que tenemos que estar listos para ofrecer en adoración lo que Dios nos diga, lo que Dios disponga. Aquí no estamos hablando de hacer a un lado el pecado. Aquí no estamos hablando de hacer a un lado el peso. Aquí no estamos hablando simplemente de una consagración inicial. Aquí no estamos hablando solamente de altares. Aquí no estamos haciendo de hacer a un lado la ley y los resultados de la ley. Aquí estamos hablando de ofrecer la promesa, ofrecer el cumplimiento de la promesa, ofrecer el regalo de Dios, ofrecer lo que Dios nos ha dado. Si somos capaces de una entrega de ese tamaño, de una adoración tan pura, vamos a recibir todo en resurrección. Gloria al Señor. Antes de terminar, quiero mostrarte aquí en Génesis, capítulo 22, un detalle muy especial porque lo vemos nosotros en Apocalipsis. Y nos ayudó Apocalipsis a entender aquí el versículo 17. Génesis 22, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, número 1, como las estrellas del cielo, y número 2, y como la arena que está a la orilla del mar. La descendencia de Abraham sería multiplicada, y el Señor le está haciendo ese juramento sobre la promesa, por lo que acaba de hacer Abraham en obediencia. Le está diciendo que la descendencia la va a multiplicar y va a ser de 2 maneras. Número 1, como las estrellas del cielo. Y número 2, como la arena que está a la orilla del mar. Y quiero decirte, cuando habla de las estrellas del cielo, está hablando de la iglesia. Hermanos, esto lo vimos nosotros en Apocalipsis. La iglesia, estrellas del cielo. Y cuando está hablando de arena que está a la orilla del mar, la arena está hablando de Israel. La iglesia e Israel forman la descendencia de Abraham que el Señor ha multiplicado todo este tiempo. Y mira que la gloria de la iglesia es una gloria muchísimo mayor que la gloria de Israel. Esto lo vimos el año pasado, lo vimos con detenimiento y quiero recordarlo. Nosotros estamos a un nivel celestial, mientras que Israel va a estar a un nivel terrenal. Nosotros vamos a reinar con Cristo en el milenio, somos llamados para eso en un nivel celestial, mientras que Israel va a estar en un nivel terrenal. Tenemos gloria, Israel tiene gloria, pero mira que Israel no es arrebatado como tú y yo sí seremos arrebatados. Solamente
para decir ese detalle porque es una semilla y no podemos dejar escapar ni una semilla. Bueno, seguramente se nos han escapado semillas, pero espero que lo que hayamos visto sea de gran bendición para todos nosotros. Hermanos, tenemos una esperanza muy grande y tenemos certeza sobre esa esperanza, porque el Señor prometió y el Señor juró y el Señor es fiel para cumplir. Damos gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por ayudarnos, Señor, por guiarnos. Ahora, Señor, con todas esas semillas, Señor, que tenemos, queremos que crezcan en nosotros. Queremos dar un fruto, Señor. Queremos movernos en ellas. Queremos seguir estas pautas, amado Dios, para andar en tu propósito. Señor, gracias porque la vida de Abraham es nuestra vida. Hemos estado mirándonos en un espejo todos estos días, Señor, con Abraham. Señor, queremos poner toda nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús, desechamos la ley y desechamos todo producto de la ley, todo producto de la carne, todo producto de nuestra propia fuerza. Todo lo bonito, todo lo bueno que hemos construido por nuestra propia fuerza lo desechamos, pues no queremos estorbar a Sara, no queremos estorbar la gracia. Queremos que esa gracia se manifieste plenamente, Señor, para que tú puedas producir el Isaac, no solamente individualmente, sino como iglesia Getsemaní, Señor. Señor, que se muestre, que crezca Isaac, que crezca el Señor Jesús en Getsemaní, que crezca en mi ciudad, que crezca en mi país, que crezca en nuestras casas, que crezca en nuestro negocio, Señor, que crezca en toda parte, que se note el crecimiento de Jesús donde quiera que vayamos. Ese es nuestro deseo, Señor. Ayúdenos, amado Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, hermanos.